El satélite militar que reveló movimientos navales. Imágenes nunca mostradas. ¿Alguna vez pensaste que una simple señal desde el espacio podría cambiar el rumbo de una operación militar secreta? Antes de seguir leyendo, dale like, suscríbete y comparte este video, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará mirando al cielo con otra perspectiva. Lo que parecía una rutina de vigilancia orbital terminó convirtiéndose en una de las filtraciones más inquietantes de la década. Una historia que mezcla tecnología, espionaje y un nivel de tensión geopolítica digno de una película. Pero ¿qué ocurrió en la vida real? Todo comenzó con un satélite militar que orbitaba a poco más de 500 kilómetros de la Tierra. Su nombre oficial era Aegis 9, aunque en los informes clasificados aparecía bajo otro código mucho menos poético: Proyecto Halcón Silencioso. Era una joya tecnológica lanzada por un consorcio internacional de defensa, oficialmente para observación climática y monitoreo marítimo. Sin embargo, entre bastidores, su verdadero propósito era rastrear movimientos navales estratégicos, especialmente en zonas donde el mar se había convertido en un tablero de ajedrez entre potencias. El satélite Aegis 9 contaba con una cámara hiperespectral de nueva generación, capaz de distinguir el tipo de metal, el calor de los motores y hasta la composición del agua a su alrededor. Con una precisión quirúrgica, podía detectar un submarino nuclear a más de 1000 kilómetros de distancia, solo por el cambio térmico que dejaba en la superficie. Nadie fuera del círculo militar más cerrado debía conocer esos detalles. Pero algo se filtró. Durante las primeras semanas de su operación, Aegis 9 transmitía datos rutinarios: movimientos de cargueros, patrullas costeras, tormentas en el Pacífico. Todo iba como lo planeado. Hasta que, una noche, los operadores de la base de control en Alaska notaron algo inusual: un patrón de desplazamiento naval al norte del mar de China Oriental. Los algoritmos del satélite marcaron actividad anómala. En lenguaje militar, eso significaba una sola cosa: maniobras no declaradas. Aegis 9 comenzó a enviar ráfagas de imágenes cada 6 segundos. En ellas se veían embarcaciones sin identificación, navegando en formación cerrada, con luces apagadas. Pero lo más extraño era su trayectoria. Se movían hacia una zona que, según los tratados internacionales, debía estar libre de presencia militar. La inteligencia terrestre no tenía registro de ningún ejercicio naval programado en ese sector. Nadie sabía a quién pertenecían esos buques. El equipo de análisis trató de rastrear sus insignias mediante espectrometría infrarroja, pero los barcos estaban cubiertos con un nuevo tipo de pintura absorbente, diseñada precisamente para engañar a los sensores orbitales. Era tecnología furtiva, algo que muy pocos países podían permitirse. La tensión subió cuando las imágenes comenzaron a mostrar destellos de calor bajo el agua. Eran submarinos en movimiento. Hasta ese momento, todo seguía siendo parte de una operación clasificada. Pero el misterio comenzó cuando un técnico de comunicaciones, identificado después como Analista E24, filtró parte de las imágenes a un foro cerrado de entusiastas aeroespaciales. Las publicó bajo el título: Patrón térmico no identificado en coordenadas restringidas. No imaginaba que lo que estaba compartiendo iba a detonar un terremoto diplomático. Las fotografías eran nítidas, con un nivel de detalle que dejaba sin aliento. Se podía distinguir claramente la estela térmica de 3 destructores y un portaaviones, junto con 6 submarinos sumergidos a diferentes profundidades. Ningún país reconoció la operación, pero los analistas independientes notaron que la disposición de las naves coincidía con las tácticas de la Marina de una gran potencia del Pacífico. En menos de 48 horas, la noticia se filtró a redes y medios alternativos. Mientras tanto, el Pentágono ordenó una auditoría completa de la misión. El satélite Aegis 9 fue puesto en modo sombra, es decir, continuaba operando, pero su señal ya no se transmitía al canal principal. Sin embargo, durante ese apagón controlado, el satélite siguió grabando, y eso fue lo que reveló la verdadera magnitud de la historia. Durante la madrugada del tercer día, captó algo que no estaba en ningún plan de vuelo ni en ninguna base de datos marítima: una flotilla completa que se movía a contracorriente de las corrientes oceánicas, como si estuviera siendo remolcada desde el fondo. Las imágenes hiperespectrales mostraban calor bajo el agua, emanando desde estructuras metálicas gigantescas.
Algunos expertos sugirieron que se trataba de plataformas sumergibles o buques modificados para transportar armamento no convencional. Otros fueron más lejos. Creían que se trataba de una operación encubierta de despliegue nuclear marítimo. El gobierno implicado negó rotundamente cualquier movimiento de esa naturaleza, pero el daño ya estaba hecho. Los satélites aliados comenzaron a reposicionarse para observar la misma zona, y lo que descubrieron fue aún más inquietante. Los barcos fantasma ya no estaban. Habían desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiesen existido. A esa altura, los expertos en inteligencia espacial comenzaron a especular con una hipótesis más audaz, que el movimiento naval había sido un ejercicio de camuflaje electromagnético, es decir, una flota completa, equipada con emisores de plasma, capaces de distorsionar las lecturas de radar, sonar y sensores ópticos desde el espacio. En otras palabras, una flota invisible. Los días siguientes fueron un torbellino de desinformación, rumores y desmentidos oficiales. Pero entre los documentos internos del Comando Espacial hubo un archivo que llamó la atención de todos. Un registro fechado el día posterior a la desaparición, con la anotación Imágenes no mostradas, confidencial. En su interior había secuencias de vídeo tomadas por Aegis 9 que nunca fueron divulgadas públicamente. En esas imágenes, según filtraciones posteriores, se veía una formación triangular sobre la superficie del mar. 3 puntos luminosos que parecían moverse en perfecta sincronía. Los técnicos confirmaron que no se trataba de aeronaves, sino de reflejos procedentes desde el agua. Algo debajo del océano estaba generando una firma térmica constante, como si hubiese una fuente de energía encendida a gran profundidad. Antes de continuar con lo que viene, déjame preguntarte algo. ¿Te sorprende lo que el espacio puede revelar sobre lo que ocurre en la Tierra? Si es así, dale like, suscríbete y comparte, porque lo que viene a continuación te va a dejar con más preguntas que respuestas. Cuando el equipo trató de ajustar el contraste para obtener más claridad, la imagen se distorsionó. Un fallo en la transmisión, decían, pero lo curioso es que ese fallo se repetía cada vez que se intentaba enfocar la misma zona. Era como si algo, desde abajo, estuviera interfiriendo con la señal del satélite. Los expertos en guerra electrónica no tardaron en sugerir que se trataba de un nuevo tipo de interferencia marina, una contramedida para cegar sensores orbitales. Si eso era cierto, significaba que alguien había desarrollado tecnología capaz de manipular las señales de observación desde el fondo del mar. Lo más escalofriante fue la secuencia final. Aegis 9 captó un destello circular expandiéndose bajo la superficie, como una explosión silenciosa. No había ondas de choque ni residuos visibles, pero el calor liberado fue suficiente para alterar la temperatura de un área de casi 100 kilómetros. Luego, todo volvió a la normalidad. El océano se aplanó, las corrientes se estabilizaron y los buques desaparecieron del mapa térmico. Ese fue el último registro activo del satélite antes de ser oficialmente apagado por mantenimiento. Sin embargo, fuentes internas confirmaron que nunca hubo mantenimiento alguno. Aegis 9 fue puesto en modo de suspensión permanente, sellado digitalmente, y sus datos fueron trasladados a un servidor desconectado de la red global. Durante meses, la existencia de aquellas imágenes fue considerada rumor o invención de Internet, hasta que un grupo de exanalistas de defensa publicó un informe independiente. En él detallaban las coordenadas exactas, los vectores de movimiento naval y las fechas de transmisión. También afirmaban que las imágenes mostraban estructuras subacuáticas móviles, de tamaño colosal, que se desplazaban con un patrón inteligente. Nadie pudo confirmar oficialmente su autenticidad, pero tampoco negarla del todo. La historia se convirtió en un mito moderno dentro del mundo de la inteligencia militar. Algunos lo llamaron el incidente del mar silencioso, otros la operación del satélite ciego. Pero todos coincidían en algo. Aegis 9 había visto algo que nunca debió ver. Con el paso de los años, nuevos satélites con tecnología similar fueron lanzados, pero con protocolos de seguridad mucho más estrictos. Los gobiernos implicados firmaron acuerdos para evitar que una sola nación tuviera control total de las observaciones marítimas globales. Sin embargo, los registros antiguos del Halcón Silencioso siguen siendo objeto de investigación.
En círculos de defensa se comenta que aún existen más de 20 terabytes de datos encriptados que jamás fueron liberados y que contienen las imágenes nunca mostradas de aquella noche. La especulación creció cuando un ex consultor del programa afirmó en una entrevista que lo que se vio en esas imágenes no era estrictamente militar. Su frase fue interpretada de muchas maneras. Algunos creyeron que se refería a tecnología experimental humana, otros a algo más desconocido. El archivo filtrado al que los medios nunca tuvieron acceso habría mostrado una estructura en forma de arco bajo la superficie, con una fuente lumínica interna. Los sensores térmicos del satélite registraron una temperatura constante de 120 grados centígrados, en un área donde el océano no debería superar los 5. El fenómeno duró exactamente 7 minutos antes de desvanecerse. Desde entonces, ningún satélite militar ha vuelto a captar nada similar en esa región. Pero el misterio persiste. Cada tanto, analistas independientes publican datos obtenidos de misiones civiles que parecen coincidir con los patrones de aquel incidente. Incluso hay quienes aseguran que, en noches muy claras, pueden observar desde la órbita los mismos destellos en el mar, breves, pero reales. A nivel geopolítico, el suceso cambió para siempre la manera en que las potencias controlan sus operaciones marítimas. Desde entonces, se desarrollaron protocolos de camuflaje térmico, recubrimientos invisibles, a espectros satelitales y algoritmos para borrar rastros digitales en tiempo real. Es decir, el incidente con Aegis 9 aceleró el salto tecnológico en guerra electrónica naval. Pero hay algo más perturbador. Un documento interno del año siguiente reveló que durante la última transmisión activa del satélite, uno de sus sensores secundarios detectó una señal de origen desconocido, con una frecuencia que no correspondía a ningún sistema terrestre. Los ingenieros pensaron en interferencia solar, hasta que notaron que la señal estaba codificada. Era un patrón de 3 impulsos repetidos: corto, largo, corto. Nadie supo descifrarlo. Esa transmisión fue registrada exactamente a las 3:37 de la madrugada, hora universal. Desde entonces, ningún otro satélite militar ha reportado una secuencia similar. Pero en las bases de datos clasificadas, ese registro sigue marcado con la etiqueta anomalía no resuelta. Lo más irónico de todo es que el Aegis 9 aún sigue en órbita. Aunque oficialmente fuera de servicio, cada 96 minutos pasa sobre la misma región donde captó aquellas misteriosas imágenes. Algunos radioaficionados aseguran haber interceptado débiles pulsos provenientes de su antena, como si el satélite intentara seguir transmitiendo algo. Cada cierto tiempo, en foros especializados, aparece alguien afirmando tener fragmentos nuevos de sus registros. Ninguno ha sido verificado, pero el mito continúa creciendo. Tal vez sea solo un reflejo de nuestro deseo de encontrar secretos donde no los hay. O tal vez Aegis 9 realmente vio algo que el mundo no está preparado para comprender. ¿Y tú? ¿Qué crees que vio ese satélite? ¿Una operación naval encubierta o algo que va más allá de la tecnología humana? Déjalo en los comentarios, danos like, suscríbete y comparte para que más personas conozcan esta historia que sigue sin explicación. Hasta la próxima y recuerda, a veces las respuestas no están bajo el mar, sino en los ojos que lo observan desde el cielo.